Hola, me llamo Jimena, soy del grupo cuarto F vespertino y voy a presentar mi producto integrador. La biología estudia varias ramas, ya sea el celular, el desarrollo, el marino, el molecular, por decir algunas. También tiene ramas de estudio que son el criterio de diversidad, criterio de continuidad y criterio por interdisciplinariedad. Este mismo también tiene niveles de organización de la vida. Podremos empezar del subatómico, del atómico, del molecular, macromolecular, organelo, celular, órgano, sistema circulatorio, individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera, que es todo lo que somos y lo que hay en la Tierra. La biología también nos estudia a nosotros los seres vivos, estudia nuestra evolución, nuestra reproducción, nuestro metabolismo y nos va clasificando en los niveles de organización. Características fundamentales de los seres vivos. En este se abarcan y se dividen por varios factores. Los bioelementos se dividen en orgánicos e inorgánicos, en los cuales el inorgánico contiene agua, sales minerales y gases. Los orgánicos, glúcidos, lípidos, carbohidratos, proteínas, y se dividen en primarios y secundarios. Los primarios, los elementos más principales o detonantes, es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, mientras que en los secundarios, el sodio, el calcio, el cloro, el potasio. Mientras que en las biomoléculas, como principales moléculas orgánicas tenemos los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos son indispensables para el nacimiento, el desarrollo y funcionamiento de todas las células. Las células. Las células se pueden clasificar en dos tipos: células procariotas que no poseen un núcleo y células eucariotas que sí poseen un núcleo. La teoría celular nos menciona que todas las células provienen de otra célula y que las células son unidades básicas que forman un ser vivo. Todos los seres vivos están formados por células. Nos distinguimos. Hay seres vivos unicelulares formados por una sola célula y hay seres vivos pluricelulares formados por más de una célula. Existen dos tipos de células, la célula animal y la célula vegetal. Comunicación celular. La comunicación celular trae consigo varias definiciones. Fagocitosis. Es un tipo de endocitosis por el cual algunas células rodean con su membrana celular. Ósmosis. Es un proceso de difusión pasivo por el cual existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos. Pinocitosis. Tipo de endocitosis que consiste en la captación de material de espacio extracelular. Y por último, la difusión. Es un proceso por el cual existe un intercambio celular que se pasa de uno a otro. Los transportes se dividen en dos, pasivo y activo. El pasivo no requiere gasto de energía y mientras que el activo requiere un gasto de energía significativo. La comunicación tiene varias formas de presentarse. La paracrina es la que se produce entre células que están relativamente cercanas. La yuxtacrina es la comunicación por contacto contra células con la matriz. La endocrina, esta sucede cuando el receptor y el emisor están lejos del organismo. La autocrina es donde la célula se comunica consigo misma. La nerviosa es donde por medio de señales y circuitos se comunica. La fotosíntesis tiene dos fases, la fase oscura y la fase luminosa. El organismo no utiliza agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno. En el ciclo celular tenemos lo que viene siendo el crecimiento celular, que es un proceso finamente coordinado, regulado en tiempo y espacio, donde se estimula el metabolismo para incrementar el tamaño y masa. También contiene la apoptosis, es la muerte celular programada, mientras que la necrosis es un proceso involuntario en el que no está de acuerdo en que suceda. El ciclo celular es un proceso por el cual mediante las células se duplican y dan lugar a dos nuevas.
Mitosis y meiosis. La meiosis puede llegar a ser de uno, se forma uno. Y de esa cosa que se formó, se forman dos, y de ese llegan a ser hasta 4. Este se divide en 2 fases. Mientras que la mitosis, de uno se forma otro, y de ese pequeño que se formó, se forman 2. Este no se divide en fases, solamente son un ciclo muy corto. Con este tema está relacionado la reproducción. La reproducción asexual, que es la reproducción que se produce sin la fusión de células sexuales, sino por otros medios como la fisión o la gemación, donde da el ADN a 100% idéntico. Mientras que la reproducción sexual es la forma de reproducción obtenida por la unión de una célula sexual masculina con una femenina. En esta parte se divide 50% de ADN y 50% de otro ADN, formando un O. La mitosis tiene diferentes fases: la interfase, la profase, la metafase, luego sigue la profase, seguido de la metafase, la anafase, la telofase. En la telofase se forma una citocinesis. Respiración celular. En la respiración celular tendremos varios tipos. La anaerobia, que es el proceso metódico metabólico por el cual se oxida la glucosa para obtener energía. La aeróbica, conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucosis se desdobla. Este proceso se lleva a cabo con oxígeno. La glucosis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas. Este proceso se lleva a cabo sin oxígeno. En la respiración celular, el ciclo de Krebs juega un papel importante, ya que se desarrolla de la siguiente manera. El piruvato se dirige a la mitocondria e inicia una ruta metabólica sin oxígeno. Se da una sucesión de reacciones químicas donde es liberada esa energía almacenada.